Hola, muy buenas, mi nombre es Patricia y vamos con otra clase de GAP. Vamos a empezar de pie, vamos a llevar piernas separadas al anchura de las caderas o un poquito más y vamos a ir moviendo un poquito nuestra cadera hacia un lado y hacia el otro lado. Vale, vamos a llevar punteras hacia afuera y vamos a bajar un poquito y a subir, no hace falta bajar mucho. Bajamos, subimos despacito. Vale, vamos a girarnos ahora hacia este lado y lo mismo, bajamos con la pierna de atrás y subimos. Y cambiamos. Bajamos con la pierna de atrás y subimos. Volvemos al centro, seguimos bajando y subiendo un poquito más. Y giramos. Y ahora vamos a ir sobre la pierna delante. Y cambiamos sobre la pierna delante, que nunca sobrepase nuestra rodilla del tobillo. Vale. Y vamos a hacer esto ahora bajando hasta el máximo que podamos. Vamos a llevar las piernas un poquito más abiertas y bajamos. 1, sube, gira, cambia, vuelve otra vez a bajar, volvemos a girar hacia adelante, cambiamos al otro lado y volvemos. Vamos allá, 2, bajamos hacia abajo, vamos hacia adelante y la otra, 3, hacia atrás, con la pierna de atrás, bajamos, la de atrás, al centro, hacia adelante, cambiamos, bajamos al centro, 4, con la de atrás, hacia adelante y 5, bajamos, con la de atrás, al centro y hacia adelante. Vale. Intentamos hacerlo un poquito más despacio. Vamos allá. Bajamos lo más despacio que podamos y subimos. Giramos. Vamos con la pierna de atrás. Subimos. Cambiamos. Con la pierna de atrás. Subimos. Bajamos de nuevo, despacito. Subimos.
Giramos hacia adelante. Subimos hacia el otro lado. Y volvemos al centro. Una más, bajamos despacito. Subimos. Hacia el lado, con la de atrás. Subimos. Al otro lado. Subimos. Volvemos abajo. Subimos. Hacia adelante. Atrás. Y cambiamos. Y una última a velocidad normal. Como podamos, como lo hagamos más cómodo, si es más rápido o más despacio. Tampoco hacerlo a lo bruto. Vamos allá, bajamos. Hacia adelante. Vale, muy bien. Despacito, juntamos piernas. Vamos a quedarnos con la pierna izquierda en el suelo. Vamos a quedarnos con la pierna derecha hacia nuestro ombligo, hacia nuestro pecho, perdón. Podemos agarrar aquí o podemos quedarnos ahí. Apretamos fuerte el culete y con los deditos de los pies intentamos empujar el suelo. También puedo quedarme con las manos aquí. Y cambiamos. El otro pie, me quedo con el derecho en el suelo, rodilla izquierda hacia el pecho. Puedo quedarme aquí o aquí. En todo momento estoy alineada mi tronco con mi pierna, no estoy ahí atrás, ni estoy aquí hacia adelante. Muy bien. Y vamos a combinar este ejercicio ahora con una patada hacia atrás. Es decir, voy a apoyarme con la pierna izquierda en el suelo, pierna derecha adelante. Y llevo la pierna atrás y vuelvo. Adelante y voy atrás. Si a lo mejor perdemos el equilibrio y necesitamos apoyarnos, tocar una pared o lo que sea, lo podemos hacer, ¿vale? Vamos allá. Derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me quedo ahí. La mirada que vaya hacia el suelo, que no mire hacia el frente. Y bajamos.
Cambiamos de lado. Pierna derecha en el suelo. Rodilla izquierda arriba. Y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me quedo. Y nos incorporamos y bajamos la pierna. Vale, vamos a seguir aquí. Vamos a llevar nuestra pierna izquierda hacia adelante, pierna derecha atrás. Flexionamos nuestra pierna derecha y nos quedamos aquí, alineados. El peso tiene que ir hacia la pierna derecha, la izquierda simplemente es para equilibrarnos un poco, pero no tiene que haber peso en ella. Aguantamos un poquito más. Vale, y cambiamos hacia el otro lado. Llevamos pierna derecha adelante, izquierda atrás. Flexionamos la pierna izquierda, que esté alineada mi tronco con la pierna. Vamos allá. Aguantamos un poquito más. Muy bien, y subimos. Vale, vamos ahora a colocarnos al lado de una pared, que no tengamos nada que nos pueda molestar. Muy importante que no resbalemos en el suelo, ¿vale? Si es necesario nos descalzamos para no deslizarnos. Vamos a apoyar toda la espalda en la pared. Vamos a llevar los pies hacia adelante y vamos a bajar con la espalda apoyada a 90 grados. Ahí. Y aguantamos. Si vemos que nos empieza a quemar mucho las piernas, podemos subir un poquito, o si no, seguimos ahí.
Muy importante que no se resbalen los pies. Y despacito subimos. Descansamos un poquito. Podemos mover nuestras piernas que relajen un poco. Y volvemos a bajar. Importante que estén en 90 grados mis rodillas. Y volvemos a subir. Volvemos a mover un poquito las piernas. Y una última, volvemos a bajar. Vale, y subimos. Muy bien, soltamos las piernas. Vale, y ahora vamos a ir hacia la colchoneta. Vamos a sentarnos en los talones, tronco hacia adelante. Podemos llevar manos estiradas o manos hacia los pies. Si no estamos cómodos con las dos piernas juntas, podemos separarlas y meter el tronco adentro. Nos incorporamos y vamos ahora a ponernos en cuadrúpedo. Vamos a llevar deditos y bíceps paralelos el uno al otro, mirando hacia adelante, ombligo hacia adentro, apretamos el culete, pierna en puntera, estirón pie derecho en puntera y vamos allá, estira y nos quedamos ahí. 1, 2, 3, 4, el peso bien repartido entre las manos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí llevamos un poquito arriba, pero no bajamos hasta abajo, sino que nos quedamos ahí. 1, 2, mi lumbar no la arqueo, no hago este movimiento, sino que me mantengo ahí apretando solo con las manos y subo lo que pueda la pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me quedo arriba, 1, sigo sin arquear, mi lumbar no estoy ahí. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y bajamos. Y cambiamos de lado. Ombligo hacia adentro, seguimos empujando solo con nuestras manos. Estiramos pierna izquierda, pie en puntera y quedamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y arriba y abajo, sin bajar del todo y sin arquear nuestra lumbar, sin mover nuestra espalda. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Y bien, me queda arriba. 1, 2, 3, donde llevo hacia dentro. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bajamos los talones. Y nos vamos a sentar. Vamos a ir hacia el lado derecho. Vamos a llevar piernas. Las flexionamos y agarramos las manos por detrás de nuestras piernas, de nuestras rodillas. Y según estamos aquí, vamos a estirar pie en puntera, pierna derecha. Y después, pierna izquierda. Vale, vamos allá, estiramos, mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Estiramos izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entera, 8, 9 y 10. Bajamos. Vamos a agarrar ahora nuestras manos, vamos a colocarlas justo detrás de las rodillas e intentamos unir las dos piernas a la vez, primero una, luego otra. Aquí, ya, buscamos un equilibrio y nos mantenemos. Si estamos ya aquí, podemos estirar brazos. Si queremos intentar estirar piernas y estirar brazos. Nos mantenemos ahí. Cualquier opción es buena. Esta está bien, esta también, esta también está bien y esta también. Siempre buscando el equilibrio. Descansamos. Cruzamos piernas, llevamos el tronco hacia adelante. Y dos. Una y otra. Nos quedamos ahí, por aquí, o ahí. Y bajamos. Hacemos el equilibrio de las piernas y vamos hacia adelante. Y vemos una última. Pierna, la otra, podemos hacernos aquí, ahí, ahí, o ahí. Y despacito vamos bajando muy poco a poco. Muy bien. Nos quedamos, 1, 2, y vamos a ir las manos debajo del cuello. No justo debajo, sino como que los pulgares están un poquito antes de llegar al glúteo y los dedos de las manos están rodeando el glúteo. Vale, llevamos piernas arriba, estiradas, que se encuentran, y vamos a ir bajando las piernas estiradas lo más que podamos arriba del suelo. Y nos mantenemos ahí, de dentro, 1, 2, 3, 4, 5, y llevamos piernas abiertas hacia arriba y bajamos. 1, 2, 3,
4 y 5. Giramos ahí. Y bajamos. Flexionando rodillas. Y vamos con frontal. Llevamos manos detrás de la nuca. Y vamos a ir. Me cojo dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me quedo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Brazos hacia los lados, los mismos que desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Llevamos la derecha al suelo, pierna derecha hacia la rodilla izquierda. Y llevamos el hombro hacia la rodilla, la izquierda hacia la rodilla derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La quedo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos. Pierna derecha al suelo, izquierda arriba, brazo izquierdo al suelo, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me quedo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos. Vale. Vamos a darnos media vuelta. Y nos colocamos de rodillas. Vamos con las planchas desde las rodillas. Vamos a ponernos de rodillas, manos a la anchura de nuestros hombros. No estamos ahí, sino que abrimos un poquito más nuestras manos. Vamos a llevar nuestro tronco hacia adelante, cadera hacia abajo y hacia adelante. No ayudamos el culete hacia afuera. Ahí. Y vamos a bajar con nuestro pecho hacia el suelo, hasta donde lleguemos. Si solo podemos esto, está bien. Los codos se flexionan hacia adentro, no se flexionan hacia afuera. Y vamos allá, bajamos lo que podamos, cadera hacia abajo y hacia adelante. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelve a los talones, brazos hacia adelante. Volvemos y esta vez vamos a llevar nuestros deditos de las manos ligeramente enfrentados. Y ahora sí, los codos van a ir hacia los lados abiertos. Llevamos cadera hacia abajo y hacia adelante y bajamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos atrás.
Vale. Y volvemos. Vamos a intentar ahora llevar los codos en la flexión muy cerquita de nuestras costillas. Vamos a cerrar un poquito más nuestra apertura, vamos a quedarnos justo las muñecas debajo de los hombros. Y nuestro tronco vamos a llevar un poquito más hacia adelante. De tal forma que cuando bajemos intentamos que el codo esté en 90 grados y que no estemos ahí. Estemos ahí. ¿Vale? Muy bien. Vamos abajo, no hace falta llegar hasta abajo del todo. Empujamos el suelo, cambiamos hacia abajo y hacia adelante y bajamos. 1 y 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Brazos hacia atrás, desde brazos estirados hacia adelante, por detrás de los talones. Muy bien. Vamos ahora a colocar las manos en esta posición. Y en esta posición vamos a llevar nuestro tronco ligeramente hacia adelante y vamos a flexionar nuestros codos y subimos. Mucho cuidado aquí, a lo mejor no podemos llegar a tener este grado de flexión en nuestra muñeca. Si nos molesta mucho, pues simplemente damos apoyo y estiramos toda esta zona. Si vemos que podemos darle fuerza a nuestras manos desde aquí y bajar, lo intentamos. Si vemos que aquí ya nos cuesta, nos mantenemos ahí, ¿vale? Y hacemos giros hacia un lado y hacia el otro. Muy importante, si no llegamos hasta aquí, no insistir, ¿vale? Simplemente buscar la movilidad de toda esta zona. Vamos allá. Los codos cerquita de mis costillas. Empujo al suelo con las manos, jalo hacia abajo y hacia adelante y bajamos. 1, subimos. Bajamos. 2, 3, 4. Si necesitamos descansar, descansamos. Si necesitamos subir, subimos de esta manera. Esto es bastante intenso, entonces es normal que nos cueste. Y la última, si podemos, nos mantenemos. Y 5. Y bajamos. Vale, estiramos, brazos hacia adelante. Frente muy bien al suelo. Bien, si vemos que nos molestan las muñecas, apoyamos ahí. Ponemos un poquito, ¿no? Las muñecas. Y nos incorporamos. Vale, si seguimos con molestias en muñecas, abrimos y cerramos. Hacemos círculos, si fuera necesario. Cambiamos de lado. Lo presentamos ahora. Vamos a ver si podemos, pierna izquierda estirada, pierna derecha al tobillo, justo antes de llevar la rótula izquierda. Llevamos nuestra mano derecha por encima, mano izquierda por debajo. E intentamos o agarrar el codo derecho, es decir, el tumbar de la pierna del brazo que está por encima, o si no, los deditos de la mano izquierda van hacia la palma de la mano derecha.
Espalda recta, no estoy hacia atrás. Es más, si estoy hacia adelante no pasa nada, no importa, estaría bien, pero lo que no tiene que estar es nuestra espalda hacia atrás. Si vemos que nos cuesta mantenernos, colocamos algo debajo del culete para llevar nuestra cadera por encima de las rodillas. Y cambiamos, estiramos pierna derecha, izquierda, justo antes de llegar a la rodilla derecha. Y damos brazo izquierdo por encima, derecho por debajo. Soltamos y vamos a llevar ahora rodillas flexionadas, manos apoyadas mirando los deditos hacia afuera, lo más que podamos, nuestros hombros los abrimos y llevamos nuestra pierna derecha en la pierna izquierda, miramos izquierda lo más cerca que podamos, que sentamos como vacilando nuestro glúteo, toda la musculatura de la pierna. Visualizaciones en el las manos. Y cambio. Y llegamos a izquierda por encima de derecha. Y lo mismo, llegamos lo más cerca posible, nuestra pierna derecha. Los hombros están a la izquierda, están abiertos, los pies delante. Y dejamos, vamos ahora a llevar el peso cada vez un poquito más hacia nuestras manos, vamos a ir caminando un poquito más cada vez, para estirar y abrir un poquito más nuestros hombros, estirar nuestros brazos. Estoy ahí, siento que estoy ahí con los ojos abiertos y alejados de las orejas. Si podemos, caminamos un poquito más. Manos podemos dejarlas hacia los lados, podemos llevar hacia el abdomen, hacia nuestro pecho, donde estemos más cómodos. Bien, despacito nos incorporamos de nuevo y vamos a llevar nuestra pierna izquierda estirada, pierna derecha por atrás. Vamos a apoyar nuestro eje. Izquierda estirada, derecha atrás. Mucho cuidado aquí, no tenemos que cruzar la rodilla, nuestro empeine está apoyado en el suelo, no estamos con el pie ahí, sino que lo tenemos aquí. Si vemos que no nos podemos mantener, que nos cuesta mucho, podemos colocar algo debajo de nuestra cadera para que se lleve de la rodilla. Y si podemos, solo si podemos, vamos yendo hacia atrás. Solo si podemos. Tenemos que sentir cómo estira nuestro cuádriceps, en ningún momento tenemos que sentir presión en nuestra rodilla. Puede ser que el empeine se sienta muy molesto porque no estamos acostumbrados a colocarnos así.
Pero si sentimos molestias, evidentemente no tenemos que ir hacia las más, tenemos que quedar aquí arriba. Que mi rodilla no se despegue del suelo. Vamos a sentir cómo sigue nuestro cuádriceps, ¿vale? En ningún momento la rodilla tiene que sufrir. Ni tampoco nuestra espalda, solamente tenemos que sentir cómo sigue nuestro cuádriceps. Y volvemos, cambiamos, estiramos, pierna derecha, pierna izquierda atrás. El empeine apoyado. Izquierda atrás. Nuestro empeine se apoye en el suelo. En el momento damos el mismo desde el rodillo. Atrás. Vamos a sentir cómo estiramos nuestro cuádriceps. No es que lo más normal es que de un lado quedemos mejor que del otro. Podemos concentrar, pero no estamos con este lado y solo tenemos que sentir cómo estiramos nuestro cuádriceps. Tendríamos que despegar el suelo. Bien, despacito. Nos incorporamos. Veamos, planta con planta de pie. Y armamos nuestro tronco ligeramente hacia adelante. Tampoco nos falta mucho. Simplemente ahí, un poquito. Queda tu espalda recta. Vamos a llevar mano derecha hacia el lado derecho, mano izquierda por encima. Soltando el aire, presionamos nuestro codo derecho y nos inclinamos hacia el lado derecho. Volvemos y cambiamos. Soltando el aire, nos presionamos hacia el lado izquierdo. Volvemos, llevamos mano derecha hacia rodilla izquierda, mano izquierda detrás de la espalda. Soltando el aire, miramos a nuestro hombro izquierdo. Y cambiamos. Mano izquierda, rodilla derecha, derecha detrás de la espalda, y a nosotros, a la recta. Soltando el aire, miramos al hombro derecho. Y volvemos dentro y respiramos. Arriba, soltamos, aire, soltamos y la última cogemos aire y soltamos.
Muy bien, espero que os haya gustado la clase y nos vemos para la siguiente. Hasta luego.